Me avisan por favor cuando estén viendo la pantalla. Buenas noches para todos. Ya se está viendo, Carlos. Bueno, Ya lo ¿los estamos demás están visualizando. viendo la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Bueno. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. No sé si los conozco, no sé si realmente han tenido clases conmigo en otros cursos como tal. Si es así, a lo mejor ustedes sí me han conocido mi metodología y demás, ¿cierto? Pero digamos que en esta ocasión voy a ser su asesor de trabajo de grado. O sea, desde que llegaron de cierta manera a la última instancia para poder optar a su título de administradores de empresas. Eh, para comenzar, les voy a dar, digamos, unas recomendaciones iniciales. Fuera de eso, les voy a hablar de alguna manera de las modalidades de trabajo de grado y también vamos a hablar un poco de fechas y de las tareas que vamos a desarrollar durante el curso y cómo va a ser el modo de asesorías que vamos a tener para cada uno de ustedes particularmente, dependiendo precisamente de la modalidad de trabajo de grado que ustedes hayan escogido y dependiendo de los equipos de trabajo también, ¿cierto? Primero que todo, hablemos de recomendaciones. Lo primero, yo ya les había manifestado que me enviaran su anteproyecto de grado. La intención es que ese anteproyecto de grado esté en plataforma antes de este sábado o este domingo, para ya poder revisar, digamos, las condiciones o hacer un diagnóstico de cómo está el anteproyecto como tal, ¿cierto? Hay algunos cambios en el formato que surgieron de alguna manera nuevos para este bloque académico y enseguida les voy a hablar de esos cambios y entonces por eso es importante que ustedes me envíen los anteproyectos para hacerles los comentarios respectivos. Eh, Abordando el mismo tema del anteproyecto de grado, compañeros, les cuento que la idea es desarrollar los objetivos, tanto el general como los específicos que estuvieron inmersos o que están inmersos dentro de ese documento. Nos vamos a concentrar específicamente en eso. ¿Eso qué quiere decir? Todavía no nos vamos a concentrar en el tema del cronograma, pero digamos a grosso modo, tenemos solamente 2 meses y medio, 3 meses para presentar resultados alrededor de esos objetivos generales y específicos. Solamente 3 meses. Ahora, nos queda un mes, ¿cierto? Porque esto es un curso semestralizado y eso es una falacia porque cuando digo semestralizado no son 6 meses, sino 4 meses. En el mes de noviembre, en ese mes de noviembre, le vamos a mandar el proyecto completo. Y cuando digo completo, es con todos los gallitos que eso tiene. Tabla de contenidos, lista de tablas, lista de gráficos, etcétera, etcétera. Tiene que estar completo el proyecto y se lo vamos a enviar a los jurados. Los jurados lo van a revisar. Una vez el jurado lo apruebe,
Digamos que hay 3 instancias de aprobación. La primera es aprobado, o sea, el jurado no le hace ninguna corrección al proyecto de grado como tal. La segunda instancia es aprobado con correcciones, o sea, hace que el jurado nos devuelve el proyecto completo como se lo entregamos, pero nos hace algunas correcciones. Entonces en ese mes de noviembre enterito nos vamos a dedicar a hacer las correcciones pertinentes que nos hace el jurado. No porque yo voy a ser su asesor de trabajo de grado, implica de que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque los que somos asesores de trabajos de grados o los que van a también tener el rol de jurado, esos jurados también son asesores de trabajo de grado. Y si yo pienso de una manera, no quiere decir que los jurados piensen de la misma manera en la que yo estoy pensando, a pesar de que yo voy a ser su asesor líder en el desarrollo de ese trabajo como tal. Y la tercera instancia es no aprobado. Y aquí tenemos un problema. Bueno, no es un problema, porque la idea es que en el desarrollo de esos 3 meses que ustedes me van a entregar el proyecto de grado, vamos a hacer las cosas tan bien y de manera exigente, de acuerdo a las condiciones institucionales para poder entregar ese proyecto de grado, que caigamos en esas 2 primeras instancias, aprobado o aprobado con correcciones. Si en algún momento nos cae algún proyecto de ustedes en no aprobado, eso significa que ya no tendremos derecho de hacer ninguna corrección en el proyecto. Eso significa que ustedes pierden el curso de trabajo de grado y al perderlo les toca de alguna manera volver a matricular trabajo de grado y continuar con ese trabajo de grado que venían desarrollando, hacer las correcciones pertinentes en función del por qué no nos aprobaron el proyecto, porque cuando sale no aprobado, nos llega con correcciones igual, pero nos llega con un parte de no aprobado. O ya ustedes toman la decisión de cambiar de propuesta de trabajo de grado. Entonces esas son las 3 instancias. Es un trabajo muy fuerte a partir de este primer encuentro. Al día de hoy, revisando la plataforma, solamente un compañero me ha enviado el anteproyecto de grado. Ya lo revisé y vamos a tener que hacer ajustes precisamente desde el punto de vista del nuevo formato, ¿cierto? En el tema de las asesorías, vamos a hacer asesorías personalizadas. Normalmente las asesorías personalizadas las hacemos por medio de Skype. El Skype, ustedes me van a agregar al Skype Carlos Villegas 534. Skype tiene la posibilidad de que también grabemos las conversaciones. Automáticamente ellas se suben una vez terminamos la llamada y esa grabación va a estar ahí disponible por 30 días para que ustedes las utilicen de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones que les voy a ir dando a medida que vamos avanzando. La semana entrante vamos a comenzar con esas primeras asesorías. Esta primera semana es para que ustedes me envíen solamente el anteproyecto. Y entonces, en ese orden de ideas, aquellos que no tienen anteproyecto que subir, eso me da pie para manifestar o para intuir que 2 cositas. Uno es porque se va a ir por la modalidad de práctica empresarial. O 2, es que no le gustó su propuesta de anteproyecto en el seminario de investigación y lo que quiere es presentar una nueva propuesta. Si ese es el caso, compañeros, si ustedes van a desarrollar una nueva propuesta,
les cuento que es, digamos, un reto muchísimo mayor para que aquellos que ya definen su anteproyecto como el que van a desarrollar en este curso. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen que empezar desde cero, tienen que volver a formular todo el tema de la problemática, los objetivos, la justificación, el marco teórico, el diseño metodológico, el cronograma y los recursos, ¿cierto? Tiene que volver a diseñar absolutamente todo el anteproyecto. Y en eso a lo mejor se le puede tomar un mes. Si es, digamos, una persona habilidosa y ya con los conocimientos básicos de cómo formular un anteproyecto, ¿cierto? Obviamente, como asesor de trabajo de grado, a mí me tocaría volver a recordar algunos conceptos relacionados precisamente con ese tema del anteproyecto de grado, pero nos quitaría demasiado tiempo porque recuerden que nos vamos a dedicar al desarrollo de los objetivos como tal. Entonces, no me concentraría en el desarrollo de los objetivos, sino que me concentraría precisamente en lo que se hizo en seminario de investigación, en desarrollar todo el anteproyecto de grado. Entonces, como les digo, eso nos tomaría o nos quitaría mucho tiempo en el proceso. Y esos que van a empezar desde cero, por eso tienen que pensar muy bien, tienen que tomar esa decisión. Entonces, esos que empiezan desde cero tendrían un riesgo muy alto de no aprobar el curso. ¿Por qué? Sencillamente, si todos los que están presentes en este encuentro, si absolutamente todos no me entregan el proyecto completo, yo no apruebo. O sea, sé que eso significa que el primer filtro de aprobación pasa por este pechito. Si yo no apruebo ese proyecto, así haya desarrollado todos los objetivos, y yo veo que el del desarrollo de los objetivos, de acuerdo a las asesorías que yo les doy, no cumple para poderlo enviar a un jurado, entonces yo no apruebo el proyecto. Y créanme que me ha pasado que no he aprobado proyectos porque no cumplen con esas especificaciones. Entonces le tocará volver otra vez a repetir el curso, pierde el curso y ya ustedes, como bien ya lo saben, tienen la posibilidad de si este pechito lo sigue asesorando o más bien piden cambio de asesor. Entonces, en ese sentido, para que lo tengan presente frente a estas recomendaciones que estoy dando. Enseguida les hablo de fechas. Todavía no me han pasado un cronograma claro de en qué fecha realmente le tenemos que entregar el proyecto a los jurados como tal. Entonces, pero digamos que yo ya tengo diseñado de alguna manera algunas fechas para 3, máximo 4 entregas que ustedes van a hacer. La primera entrega tiene que ver específicamente con el desarrollo del primer objetivo, la segunda con el segundo y la tercera con el tercer objetivo. Máximo son 3 objetivos, exceptuando aquellos que de alguna manera optaron por la modalidad de trabajo de grado en emprendimiento, porque esa modalidad de trabajo de grado tiene 4 objetivos por obligación. Es la modalidad de trabajo de grado más extensa, más densa, ¿cierto? Entonces, aquellos que optaron por esa modalidad, pues van a tener que tener un trabajo muchísimo más exigente y mucho más fuerte en el proceso. Pero eso no quiere decir que no se logre, claro que se logra. Otra de las recomendaciones muy importantes es que el equipo de trabajo máximo para trabajar entre ustedes son 3 personas. Tengo en mi lista 14 personas.
O sea, sé que tienen la posibilidad de trabajar de manera individual, de trabajar en parejas o de trabajar en tríos, es lo máximo. Exceptuando, digamos, en los proyectos de grado en emprendimiento. Dependiendo de la propuesta, se analiza la propuesta y puede caber hasta un cuarto, ¿cierto? Hasta un cuarto integrante en ese trabajo de grado. Quiero ser muy claro con este tema de los grupos de trabajo que también me ha pasado. Resulta que piensan o empiezan el desarrollo del trabajo de grado muy bien, hay cohesión grupal, se entienden súper bien y por allá como a la mitad empiezan a discutir, a no entenderse. Por lo general yo no sé cuál es el problema porque es lo primero que les digo en este primer encuentro. A mí no me van a colocar quejas, ni me van a hacer reclamos, ni me van a decir es que este no trabaja, es que este no aporta, es que lo llamamos y no nos hemos podido comunicar con él, le decimos que haga tal cosa y envía algo totalmente incompleto. Entonces, eso son cosas que van a solucionar ustedes mismos. Lo único que ustedes van a hacer en caso tal de que les llegue a suceder es que me van a enviar un correo y en ese correíto ustedes me van a exponer o digamos a exponer no, sino que me van a escribir con el nombre de la persona, la decisión que ustedes toman al momento de sacar tal persona o personas del grupo de trabajo. Simplemente ustedes dicen, hola Carlos, ¿qué más? ¿Cómo estás? Te notificamos que esta persona ya no va a trabajar más con nosotros, no más. A mí no me van a escribir un correo con toda la eventualidad del caso, no. La persona que salga precisamente del equipo de trabajo va a tener que desarrollar un proyecto desde cero. No acepto el anteproyecto en el que venían trabajando, ni acepto los resultados que hayan desarrollado, ya sea del primer objetivo, o del segundo, o del tercero. Alguna vez me sucedió que ya casi finalizando el proyecto, se desintegró el grupo. Y entonces la persona que salió finalmente perdió el curso porque ya no le daba tiempo de desarrollar un proyecto completo. Tengan mucho cuidado con eso, compañeros. Somos colombianos y por ser colombianos, paisas, antioqueños, peruanos, argentinos o lo que sea, el asunto es que la raza latina tiene una versión muy complicada a trabajar en equipo o a trabajar en grupos. Entonces, si van a trabajar en equipos, que se comprometan al desarrollo de las actividades. Les cuento que estos son elementos muy exigentes. Aquí van a aprender cosas, chicos, van a comprender cosas muy interesantes, a lo mejor cosas que no vieron durante la carrera como tal. Puede que sí, puede que no. Todo depende precisamente de la estructura y de la temática que ustedes plantearon al momento de desarrollar el anteproyecto. Entonces, esto es una condición que ustedes deben de tener en cuenta para que al final no vayamos a tener problemas entre ustedes como equipos y entre este pechito como su guía en el desarrollo de ese proyecto como tal. Yo creería que esas son las recomendaciones más importantes que tenemos alrededor de este encuentro. Vamos con el segundo punto. Vamos a hablar de las modalidades, ¿cierto? Al hablar de las modalidades, yo sé que de cierta manera en seminario de investigación, yo se las plasmé a aquellos que estuvieron conmigo en seminario de investigación, pero estando aquí en el curso de trabajo de grado hay que volver a repetir esto para que lo tengan claro. Vamos a empezar precisamente con la modalidad de fortalecimiento empresarial.
Esa modalidad tiene dos momentos o dos condiciones. Pasa que alguno de ustedes está vinculado a una empresa y el que esté vinculado a una empresa y desarrolla su trabajo de grado, pues tiene que dejar su proyecto de grado a la empresa o pasarle una copia. Y ese proyecto no requiere convenio ni contrato de aprendizaje. Una cosa muy importante aquí que dice requiere ARL, en este caso no requiere ARL porque esa persona o esas personas están vinculadas a la empresa y lo que quieren es solucionar una problemática interna de esa empresa, ¿cierto? Con solo una persona del grupo de trabajo que esté vinculada a la empresa, es suficiente, ¿cierto? Las otras dos personas, recuerden que son equipos máximos de 3, simplemente apoyan el proceso. Ahora, recordemos que estamos en temas de pandemia y a lo mejor se nos va a dificultar la recolección de la información, específicamente cuando necesitemos, por ejemplo, hacer encuestas, hacer entrevistas, ir a hablar de pronto con un gerente, hablar con los empleados. A lo mejor ustedes van a tener que tener previsto que esos encuentros también van a ser de manera remota. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener que plantear encuentros sincrónicos, igual como lo estamos haciendo en este momentico, con empleados, con gerentes, para poder recoger la información que necesitamos para los trabajos como tal. El otro momento es el tema de no vinculado. Resulta ser que las tres personas que escogieron fortalecimiento empresarial no están vinculadas a esa empresa. Eso significa que también tienen que generar una copia para la empresa, no requiere convenio o contrato de aprendizaje, ni tampoco requiere específicamente una ARL. Pero aquí sí hay una condición especial. Por lo general, que la empresa les deje sacar la información de la cual ustedes pretenden hacer ese fortalecimiento. Y ojalá una cartica que de alguna manera un representante del área que ustedes vayan a intervenir, si van a intervenir el área de contabilidad, si van a intervenir el área de mercadeo, si van a intervenir el área administrativa, el jefe genere una cartica donde les diga a ustedes que les permite extraer la información. Entonces, en ese sentido, vayan gestionando aquellos que se fueron por modalidad empresarial esa cartica para que más adelante no vayamos a tener problemas, porque a veces sucede que no, que es que no nos van a dar la información pertinente del caso y hay una cartica ya preestablecida donde dice esa persona que no va a haber ningún inconveniente, ¿cierto? Les sugiero que diseñen ustedes esa cartica especificando que la información que se necesita es específicamente para, digamos, que la información se va a utilizar netamente con fines educativos y que esos fines educativos, su finalidad o su propósito es consignar la información en un trabajo de grado para poder optar a un título universitario en la Fundación Universitaria Católica del Norte en el programa de administración de empresas, que la información no se va a divulgar a otras personas y que se va a respetar precisamente los derechos de autor, en este caso la empresa. Muy bien. Viene el tema de práctica profesional o práctica empresarial. Listo. Resulta ser que esta señora también debe generar un informe y un informe muy parecido a lo que es un proyecto de grado. Presenta la empresa, presenta su misión, su visión, sus productos,
cuáles son sus políticas, sus clientes, dónde está ubicada. Luego, dentro de ese informe viene el tema de cuál es la problemática detectada, la justificación, los objetivos, un pequeño marco teórico, el desarrollo de los objetivos. Debe presentar igual como las demás un informe. Eso sí, es un poco más corto. Yo diría que el informe de práctica empresarial se puede llevar aproximadamente unas 60 o 70 páginas alrededor. ¿Qué pasa con esta práctica empresarial? Y quiero ser muy claro allí para que ustedes lo tengan presente. Si ustedes están trabajando en una empresa y están desarrollando unas actividades propias en esa empresa, y ustedes van a hacer su práctica empresarial basada en las actividades que están desarrollando en este momentico, no se les acepta eso como práctica empresarial, para nada. Eso no es aceptable dentro de la institución. ¿Qué sí se acepta? Que usted, por lo general, usted tiene que conseguir la práctica en la empresa que usted prefiera. Y hay dos maneras de desarrollar la práctica, por convenio o por contrato. Si es por contrato, es porque a usted lo van a contratar como aprendiz. Y si lo contratan como aprendiz, a usted le van a pagar un salario que básicamente es el 75% de un salario mínimo y que además le tienen que pagar ARL. ¿Quién? La empresa que lo va a contratar. De acuerdo a esa contratación, entonces la empresa debe devolver una carta, debe devolver el contrato que le va a hacer a usted. Por lo general, esos contratos son específicamente los que normalmente hacen las empresas como aprendiz del SENA, pero es un modelo muy parecido para la Católica. Vuelvo e insisto, solamente entonces le van a pagar el 75% del sueldo, nos devuelven una carta con las funciones que va a realizar usted dentro de esa empresa firmado por esa persona que va a ser su asesor acompañante dentro de esa empresa. Yo voy a contactar a esa persona, me tienen que conseguir los datos de esa persona para yo hablar con ella. Esa persona de alguna manera va a generar, digamos, un 40% de la nota del desarrollo de esa práctica. Y cuando estén todos los papeles formalizados, podrá empezar precisamente la práctica como tal. Y cuando hablo de que todos los documentos estén formalizados, tiene que ser entre la Católica y la empresa. La otra modalidad es por convenio. Y cuando hablamos de convenio, también es un documento legal que lo expide precisamente la institución. La ARL ya no la paga la empresa, sino que la ARL la paga la institución. Y cuando hablamos por convenio es que no le van a pagar el 75% del salario como tal, sino que usted va a ser un voluntario en esa empresa, va a desarrollar su práctica profesional. Mejor dicho, es como usted quiere adquirir experiencia en esa empresa. Esa es como, digamos, el valor que usted va a percibir por desarrollar esa práctica empresarial en esa empresa. No va a recibir ninguna remuneración, solamente se le va a pagar a la ARL y solamente cuando la ARL ya esté formalizada entre la empresa y la Católica, usted podrá ir a esa empresa a hacer la práctica empresarial. Lo mismo pasa por contrato, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ambas cumplen funciones, ambas están subordinadas y cumplen un horario. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Pero vuelvo e insisto, la práctica profesional solamente se da en funciones diferentes a las que usted está desarrollando si usted está trabajando en esa empresa. O
en el caso de que ustedes consigan una nueva empresa para el desarrollo de esa práctica empresarial, pues entonces puede ser ya por convenio o por contrato, pero sí deben de tomar esta decisión precisamente dependiendo de temas monetarios. Si yo me estoy ganando 2 millones de pesos, 1,5 millones, 3 millones de pesos para irme a hacer una práctica donde solamente me van a pagar el 75% en esa misma empresa, entonces mi decisión es que tomen cualquier otra de las modalidades que estoy explicando. Viene el tema investigativo, ¿cierto? Básicamente esta la llaman práctica investigativa o modalidad de trabajo de grado en investigación. ¿Por qué se llama práctica investigativa? Porque de cierta manera es una práctica, sí, se puede hacer con la universidad, y cuando se habla de que se puede hacer con la universidad es porque van a ser auxiliares de investigación de uno de los proyectos de investigación de la facultad, ¿cierto? Entonces aquí normalmente se requiere apoyo de personas que apoyen al líder de la investigación, y de acuerdo a esa práctica se genera un informe como auxiliar investigador, y con eso normalmente se gradúa. Está desde el punto de vista independiente. ¿Por qué? Porque ustedes seleccionan un tema de investigación según las líneas de investigación que tiene la universidad, que estén acorde con esas líneas de investigación. Es un tema libre, ¿cierto? No hay contrato, no necesita convenio y no necesita RL, ¿cierto? Y por último está el tema de modalidad de trabajo de grado en emprendimiento o plan de negocios, ¿cierto? Que yo les asesoro todo este proceso acorde al proceso de formación. Allí vamos a tener que hacer el estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio administrativo legal y el estudio financiero. Entonces esas son las modalidades de trabajos de grados, chicos. Eso es lo que hay, ¿cierto? Por eso necesito los anteproyectos para definir de alguna manera qué modalidades realmente ustedes escogieron, y yo trazar de alguna manera un plan de asesorías con cada uno de ustedes, porque esto es un encuentro general. Vamos a tener a lo mejor 2 o 3 encuentros generales, no más, en todo el semestre, pero sí vamos a tener muchos encuentros personalizados. Entonces, vamos a definir unos días, unas horas en específico con cada grupo de trabajo. Nos vamos a reunir de pronto a las 6 de la tarde, a las 7, 8, 9 de la noche, dependiendo precisamente de su disponibilidad y de la mía. Y normalmente esas asesorías duran por ahí entre 45 minutos y 1 hora. Tratando precisamente de orientarlos a ustedes de qué es lo que necesitamos en cada uno de los objetivos específicos para poder llegar al objetivo general. Voy a parar aquí un momentico y les voy a ceder a ustedes el micrófono para que me hagan preguntas. A ver si tienen algunas dudas relacionadas precisamente con lo que estamos hablando. ¿Tienen alguna duda relacionada frente a esto, compañeros? ¿Aló, Profe, mamá? todo claro frente a esto. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, señor, en el momento no. Bueno. Paola, tú eres la que acabaste de hablar, ¿cierto? Sí, señor, así es. Bueno, Paola, hoy me llegó la notificación de que tú vas a hacer el trabajo de grado con otras 3 personas más, ¿cierto? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay anteproyecto del trabajo de grado de ustedes? Sí, señor. Bueno, Hay ¿cuándo me lo van a anteproyecto. subir?
Profe, por tardar después de que termine la reunión, nosotros veníamos siendo asesoradas por usted desde el seminario de investigación, teníamos unas correcciones que ya estamos ultimando para compartírselo. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, Paola, yo no sé si lo sabes, pero a mí inclusive me explicaron qué era lo que iba a hacer con ustedes, porque ustedes le tienen que entregar avances a este pechito, a Diana Marcela González, que es otra profesora, y creo que una persona del equipo está matriculada con la profesora Diana Marcela. Entonces le tienen que Sí, también señor, con mandar Diana y eso avances. con Orlando Y Castellano. el otro es Orlando Castellanos, exacto. Ujú. Entonces, le tiene, mejor dicho, le mandan los avances, pero el único que califica esos avances soy yo, nadie Exacto. más. Nadie Sí, más sí, señor. tiene voz y voto en eso. Yo les paso la nota final a ellos. Pero Ujú. nuestras entregas tienen que ser tan buenas que ellos no hagan ningún comentario. ¿Me hago entender o no? Listo. Sí, señor, por supuesto, es claro para nosotras. Bueno, muy bien. Vamos con el tercer punto. Cambios en los formatos, ¿cierto? Para que ustedes vayan de alguna manera verificando qué es lo que tienen que hacer de una vez en sus anteproyectos. Ya en plataforma les aparece a ustedes el tema del instructivo de trabajo de grado, que esto lo vamos a mirar ya casi finalizando el mes de octubre para la entrega final, ¿cierto? El tema de las normas APA, especialmente la guía de la séptima edición, pero enseguida abro esto para explicar unas cositas, y el manual escritural. Y aquí están nuestros formatos, Vamos con el formato específicamente de fortalecimiento empresarial. Listo. En este formato, la estructura en función de la información sigue siendo la misma. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Ya les voy a mostrar. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Bueno, identificación, descripción del problema, formulación. Aquí dice que máximo 3 páginas. Vamos a tener que revisar el tema de la extensión de la formulación del problema para que lo vayan revisando de una vez. En el tema de la justificación, también nos dicen que máximo 2 páginas, pero, bueno, importantísimo, mínimo 3 citas. Mínimo 3 citas. Yo creo que ustedes de alguna manera ya entienden el tema de la citación, por eso voy a tratar enseguida el tema de las normas APA muy someramente, pero para eso están las guías. Recuerden que la justificación es un tema de relevancia, importancia e impacto. Entonces, una cita para relevancia, una cita para importancia y una cita para impactos. Y esas citas precisamente de fuentes confiables, o sea de las bases de datos. Entonces, aquí específicamente en el tema de justificación necesitamos mínimo 3 citas. Objetivos generales y específicos, bueno, aquí no máximo una página, pues eso por lo general sí se nos lleva normalmente una paginita. En el tema de impactos, empresarial, económico y social, sugieren una cita por cada impacto empresarial, económico y social, ¿cierto? En cada uno de ellos. Una citica como tal, entonces hay que ir a buscar fuentes confiables. En el marco institucional, debe llevar citación entre 2 y 3 páginas para que lo tengan presente. Marco de referencia, este sí que tiene citaciones como un berraco, ¿cierto? Aquí dice que incluir mínimo 5, pero cuando los jurados evalúan el proyecto piden hasta 8 y 10 citas
entre 8 y 10 citas para antecedentes, para el marco legal, ¿cierto? Para el marco investigativo. Entonces, mírenlo por acá, incluir mínimo 10 estudios entre nacionales e internacionales. Entonces vamos a tener que ir ajustando porque estos cambios surgieron en este semestre, por eso les digo que el trabajo va a ser fuerte. Entonces van a tener que consultar 10 estudios y hacer las referencias respectivas frente a eso. Listo. Marco conceptual, vea, más citas, incluir 5 términos básicos, eso significa incluir citaciones, 5 citaciones. Y acá, en el marco teórico, incluir como mínimo 10 teorías, y esas 10 teorías con sus 10 citaciones, o sea que otras 10 citaciones más, ¿cierto? La delimitación, en el tema espacial, incluir una cita, o sea, tema de lugar. Y en el tema temporal, pues digamos que ese es tiempo, mínimamente una página, ¿cierto? Viene el diseño metodológico para que lo vayan revisando, ¿cierto? Validez, citar, ¿cierto? Técnicas, las tenemos que citar. Instrumentos también los necesitamos citar, por eso es importantísimo revisar ese anteproyecto, es lo que me interesa en este momentico porque subieron el nivel y el grado de la presentación de los trabajos de grado. Incluir como mínimo 5 citas, máximo 3 páginas para este tema. Vienen las técnicas y recolección, también citamos, mejor dicho, eso es citas por todos lados. Y incluir como mínimo 2 citas en ese proceso. Matriz de marco lógico, que esta matriz es fundamental, yo diría que para todas las modalidades, porque resume muy bien qué es lo que se va a hacer en el objetivo 1, 2 y 3, ¿cierto? Muy bien. Recursos de la investigación. Aquí nos dice incluir qué puntos. Tenemos que ceñirnos precisamente al formato para que no tengamos problemas y no nos lo devuelvan con el no aprobado, sino aprobado con correcciones como les dije ahora. Viene el tema del cronograma. Chicos, deben volver a organizar el cronograma. Y cuando les digo que deben organizar nuevamente el cronograma es incluir el tiempo en el que se desarrolló el anteproyecto y el tiempo en el que vamos a desarrollar el proyecto. O sea, hace julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Yo creería que iríamos como hasta mediados de noviembre. Hay que esperar el cronograma de la coordinación que todavía no nos lo ha enviado, pero enseguida hablamos de ese tema. Muy bien. Y todo el tema, aquí viene el desarrollo del diseño metodológico, desarrollo de aplicación del proyecto, que es el desarrollo precisamente de los objetivos, vienen conclusiones y vienen recomendaciones, ¿cierto? Mínimamente 2 páginas de recomendaciones. Imagínense, mínimo 2 páginas de recomendaciones. Pero las recomendaciones yo ya después en el proceso les diré cómo las hace, porque básicamente son sus opiniones personales frente a todo el desarrollo del trabajo de grado. O sea, qué incluyen ustedes como nuevo conocimiento de todo lo que han aprendido y como opinión personal de qué es lo que se debe hacer para poder darle continuidad al proyecto como tal. Las referencias bibliográficas, sin más ni más, el tema de las normas APA, incluir mínimo 30 referencias. Entonces, si yo en seminario de investigación les pedía 15, vamos a tener que organizar otras 15 más para cumplir 30 referencias como tal, ¿cierto? Por estas nuevas condiciones. Y todos los formatos están más o menos en ese sentido porque yo ya los revisé. Por eso es importante, chicos, que acá en la página de inicio, de acuerdo a la modalidad de trabajo de grado que ustedes escogieron, precisamente verifiquen el formato como tal
y miren realmente qué ha cambiado para poder empezar a condicionar el anteproyecto. Es que la primera tarea que ustedes tienen en este momento, así me envíen el anteproyecto tal y como salió de seminario de investigación, es adecuar todas las condiciones en este momento para cumplir con el formato como tal en las condiciones ideales de anteproyecto de grado. Porque es que el formato solamente llega hasta allí, hasta anteproyecto de grado, porque ya el tema del desarrollo del proyecto corre por cuenta mía, de acuerdo a las asesorías que les voy a dar. Quiero que miremos el tema de cronograma de trabajo. Quiero que miremos el cronograma de trabajo. Para el cronograma de trabajo tengo de alguna manera unas fechas iniciales. Me falta por completar estas fechas y vamos a explicar el tema. Entre el 13 y el 17 de julio, pues ustedes me entregan el anteproyecto. Entre el 13 al 31 de julio, o sea, finalizando, deberíamos entregar el desarrollo del primer objetivo. Ustedes deben de empezar a desarrollar ese primer objetivo. Ahora, digamos que estas fechas son flexibles, las que les estoy presentando acá. Del 1 de agosto al 21 de agosto desarrollamos el segundo objetivo del anteproyecto. Del 22 al 13 de septiembre desarrollamos el tercero o el cuarto objetivo si aplica. Entonces vamos a desarrollar todo esto. ¿Qué pasa? Puede que, como les digo, estas fechas son flexibles, muchachos. Estas fechas son flexibles. No quiere decir que son estrictas. Para mí no son estrictas, lo cual para ustedes tampoco son, lo cual indica que vamos a ser de alguna manera flexibles en la entrega de esto. Resulta ser que yo, como el cronograma nos lo pasa precisamente la coordinación académica para lo que sigue, que es que entrega del trabajo de grado al docente. En esta entrega de trabajo de grado, muchachos, ustedes me tienen que entregar absolutamente todo. Y cuando yo digo todo es portada, agradecimientos, dedicatoria, resumen del proyecto en español y en inglés. Me tienen que entregar tabla de contenidos, lista de tablas, lista de figuras, glosario. Me tienen que entregar la introducción, todo el anteproyecto, todo el desarrollo del proyecto. Me tienen que entregar conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Todo eso me lo tienen que entregar paginado, con normas APA, con márgenes organizadas. Hagan de cuenta que me van a entregar el trabajo final, pero bien afinadito, en esta fecha que me diga a mí la coordinación académica. Aquí me entregan todo, absolutamente todo. No me pueden entregar trabajo de grado sin tablas de contenido o referencias bibliográficas solamente con los links. No, nada, todo tiene que ser con la normatividad correspondiente. Si no me lo entregan completico, cuando yo revise este trabajo de grado, yo tengo que enviar un listado de trabajos de grado a la coordinación. Ese listado de trabajos de grado que yo debo enviar a la coordinación son los que yo apruebo, que realmente cumplen con la estructura. ¿Para qué? Para que la coordinación revise esos trabajos de grado y se los envíe con los criterios mínimos al jurado, para que el jurado revise y me los devuelva, ya sea con correcciones o aprobados. Vuelvo e insisto, muchachos, pero les digo que van a ser 3 meses, o digan, sí, pueden ser 3 meses. Agosto, septiembre y octubre.
Me lo estoy imaginando de esa manera porque no tengo las fechas claras, por eso está vacío. Y estos 15 días de julio, ¿cierto? Entonces, vuelvo e insisto, para esta fecha, entregar trabajo de grado, que estoy suponiendo que es finalizando septiembre o comenzando la primera semana de octubre, que ya después les actualizaré este cronograma. Para esta fecha tiene que estar todo el trabajo completo. Aquí ya, a partir de aquí, estas fechas no son flexibles. ¿Por qué? Porque estas fechas no dependen de mí, dependen precisamente de la coordinación académica y de los jurados. Son ellos quienes realmente establecen estas fechas y estas fechas son inamovibles. Ahí ya no puedo hacer absolutamente nada. Si de aquí en adelante la coordinación o los jurados nos dicen, hay que devolver ese trabajo con correcciones, hagan las correcciones, las fechas para esas correcciones son tales, entonces hay que hacer las correcciones en esas fechas. Lo que esté aquí lo podemos manejar entre nosotros y ahí no vamos a tener, digamos, problemas, vamos a tener alguna flexibilidad en estas fechas. Vuelvo e insisto, estas fechas son flexibles. Entonces, para que por favor, de una vez, muchachos, empiecen a trabajar. Y para empezar a trabajar, ya les puse la primera tareita. Coger su anteproyecto, revisar el formato de trabajo de grado en el cual usted eligió su modalidad y empezar a revisar nuevamente, punto por punto, su anteproyecto, si cumple o no cumple. Y de una vez empezar a organizarlo de acuerdo a los criterios que da en el formato, en temas de páginas y en temas de citación. Entonces, ¿alguna pregunta frente a esto que estoy explicando, compañeros? Sí, señor, yo le pregunto. Bueno, debemos hacer muchas correcciones del anteproyecto. ¿Esto lo hacemos antes de enviárselo a usted o de todas maneras se lo enviamos? No, de todas maneras me envían el anteproyecto porque es que una cosa es que ustedes lo revisen y hagan las adecuaciones y otra cosa muy diferente es que yo revise y mire y miro qué adecuaciones necesita. ¿Estamos? Listo, bueno, señor. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, vamos para lo tercero. Lo tercero tiene que ver específicamente con, yo les coloqué aquí unas normas APA de EPM, que me parece que están muy claras frente a lo que necesitamos desarrollar. Básicamente la última edición que salió este año, es la 7ª edición, o sea, desde que esto está actualizado a 2020. Y aquí tenemos varias formas de hacer la citación. Recuerden que yo les decía en seminario de investigación, hombre, usted puede copiar la cita tal como sale del documento donde lo consultó o lo puede hacer a través de un pensamiento de las frases que usted consultó y eso se llama parafraseo, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, de alguna manera, dos elementos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta en el tema de las normas. El uso de los paréntesis en el texto para citar, se hace al comienzo o se hace al final, proporcionando autor y año de publicación. Para las referencias bibliográficas, sí necesitamos unos elementos mucho más completos desde el punto de vista textual. Lo que les decía ahora, cuando la referencia es totalmente textual, que sale directamente del documento, o cuando ustedes de alguna manera hacen ejercicio del parafraseo. Por lo general, uno mirando los diagnósticos, copian y pegan, pero cuando copian y pegan deben de copiar menos de 40 palabras
o cuando copian más de 40 palabras con un interlineado de 1.5 sin comillas y con la citación respectiva y con la sangría francesa de 1,27. Se debe referenciar imágenes, gráficos, tablas, de donde ustedes saquen imágenes. Si son imágenes propias, si son tablas propias, ustedes referencian fuente, 2 puntos, elaboración propia o simplemente autor, ¿cierto? Pero todo lo que sea copiado de otras fuentes como tal lo tenemos que referenciar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un tipo de cita narrativo, que normalmente cuando hay una cita narrativa es porque colocamos el autor dentro de la narración, dentro del texto, y al final le colocamos precisamente la página de donde se sacó esa cita como tal. A eso se le llama cita narrativa. Entonces, para que lo tengan presente, es una forma de presentarlo. Y ojo, lo que se va a copiar entre comillas porque es menor a 40 palabras. Miren que aquí están las comillas. Verifiquen precisamente el tema de las citaciones. Por eso les estoy explicando a grosso modo esto, y allá en la plataforma está la guía completa de la 7ª edición. Cuando estamos hablando de citas con paréntesis, basado en el texto, miren que comillas cuando es menor a 40 palabras y al final se colocan los paréntesis, tanto el apellido, coma, el año, coma, como la página. Miren la diferencia. Entonces aquí estamos hablando precisamente basado en el texto o basado en una narrativa como tal. Entonces miren la gran diferencia de las citas. Vuelvo e insisto que esto ya es versión 7/2020. Muy bien. Viene el tema de los tipos de citas. Cuando es desde el punto de vista del parafraseo, la cita directa o cita de cita. Cuando hablamos, por ejemplo, de cita de cita, cuando, por ejemplo, yo voy a citar el autor de un documento, pero es que ese autor está citando a otro autor, estamos hablando de una doble cita. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Entonces, cuando hablamos del parafraseo, miren, aquí tenemos el ejemplo, aquí, tal como indica Porter 2016, miren que todo no va entre paréntesis, solo el año, y al final vuelve y juega la página de donde sale la información. Cita directa. Aquí la tenemos. Aquí dice que hablamos de una cita directa cuando se extraen fragmentos textuales de un documento, es decir, copia y pegue, así de sencillo, ¿cierto? No hay parafraseo ni nada de eso. Entonces aquí dice CACU 2000 explica entre comillas y la página al final. Esta es basada en el texto, basada en el autor, perdón. Pero esta es basada en el texto. Esto significa, cuando es basada en el texto, miren que se coloca al final. Cuando es basado en el autor, se coloca al comienzo y la página se coloca al final de la cita como tal. Y la cita directa es menor a 40 palabras. Miren que hay unas indicaciones muy puntuales y muy claras cuando ustedes vayan a citar. Esto, vea, háganme caso, compañeros, frente a esto, porque esto es lo que más miran esos benditos jurados. Y pelean como un berraco por este tema, porque de alguna manera es garantizar los derechos de autor. Y una cosa que se me había olvidado, si el trabajo de grado de ustedes, muchachos, tiene copia de más del 60%, cuando se lo enviemos a los jurados, les cuento que inmediatamente nos lo devuelven y no nos lo aprueban por no respetar los derechos de autor. Mejor dicho, ese trabajo de grado de ustedes tiene que tener como mínimo un 50% de copia, un 40%. Si llegamos a esos porcentajes, geniales, vamos ganando frente a este tema.
Cita directa con más de 40 palabras. Miren, se escribe aparte del texto en un párrafo independiente, sin comillas, con interlineado. Bueno, yo les decía aquí que, bueno, es que esa es la versión vieja, se me había olvidado. Interlineado doble, no 1,5 sino doble, y se aplica a una sangría de 1,27 centímetros. Basada en el autor, miren, esto es una sangría francesa de 1,27. Sus funciones de onda están conectadas por el CACU 2019 afirma que interlineado de 2, aquí no se ve por temas de presentación, basada en el autor, recuerden que basada en el autor se habla del autor al comienzo y al final la página. Si es basado en el texto, miren que la cita viene al final con sangría francesa de 1,27 centímetros. Miren que esto es muy claro. Listo. Muy bien. Cita de cita o secundaria. Entonces aquí, por ejemplo, Penrose es el autor de donde sale la información, 2004 como citado en Hikins, 2010, miren, dos autores, el uno está citando al otro, y entre comillas, piensa que las matemáticas, y ojo precisamente con estos 3 punticos, los 3 punticos significan que estoy omitiendo parte de la información que estoy copiando y que me interesa solamente un pedazo de lo que realmente voy a llevar a mi trabajo de grado. Estos punticos normalmente se colocan al comienzo precisamente de lo que voy a copiar. Entonces se coloca el paréntesis, los 3 puntos y todo lo que yo realmente voy a copiar con su respectiva cita. A veces se colocan también en el medio del texto para indicar que se omitió parte de la información. Entonces, para que lo tengan presente frente a estos paréntesis o estos 3 punticos. Muy bien. Reglas según autores. Apellidos van separados, van con una I. Hay algo muy importante a tener en cuenta específicamente en las normas APA actualmente. Cuando son 1, máximo 2 autores, como estamos en Colombia, somos criollitos, va esta I. Normalmente algunos no colocan la I, sino que colocan esa Y que parece como un 8, ¿cierto? Que parece como un 8. Pero cuando son más de 2 autores, estamos hablando de 3, 4, 5, hasta uno puede encontrar 10 autores en un documento donde voy a copiar, ya no va esta I. Esta I ya no va. Ya lo que va es el et al, punto, que significa y otros. No sé si eso está aquí, pero normalmente cuando son más de 3 autores va el et al, al, punto. Entonces eso significa y otros. Por ejemplo, aquí tenemos 2 autores, ¿cierto? Con su año afirman que entre paréntesis, aquí estamos en función del autor con la página al final. Si es en el texto, entonces los autores, ¿cierto? Miren el y con el año y su página correspondiente. ¿Estamos? Bueno. Reglas mucho más. Aquí está las 3 o más. Mírenlo aquí, mírenlo acá. Aquí lo encontré. Cuando son más autores van el et-al punto, según el autor, el año, y aquí al final las páginas, ¿cierto? Y aquí al final sigue prevaleciendo precisamente si es basado en los autores. Si es en el texto, aquí tenemos la comilla. Siempre como recomendación, el primer autor que se encuentren, si son más de 3, por favor tomen el primero. Tomen el primer autor que se encuentren y el et al si se coloca para otros. Una cosa muy importante, cuando estén montando ya las referencias bibliográficas o la bibliografía al final del proyecto, ya sí no podemos colocar esto, el et al. Hay que colocar específicamente
todos, absolutamente todos los autores de donde sacaron la información en caso de que sean 3 o más. Muy bien. Autores corporativos. Aquí estamos hablando específicamente, por ejemplo, desde el punto de vista del autor. Por ejemplo, la ONU, ¿cierto? 2010 afirma tal cosa, ¿cierto? Si es basado en el texto, los desplazados y al final la ONU. No necesariamente necesitamos la página. Si tienen la página, pues la colocan. Cuando son organizaciones que no son muy conocidas, por ejemplo, la ONU es muy conocida, la OMC también, ¿cierto? Cuando son organizaciones que no son muy conocidas, les sugiero colocar el nombre completo, entre corchetes sus iniciales, el año y la página. Es muy importante que lo hagan de esta manera para que en la cita quede de alguna manera evidencia de qué significan, porque es que no todos sabemos qué significan las iniciales, algunos a lo mejor lo sabrán, pero otros no, pero cuando son organizaciones que no son muy conocidas, es fundamental que coloquen el nombre completo. Muy bien. Dar reconocimiento a los autores de dichos documentos. Bueno, yo creería que de alguna manera esto es más o menos de... bueno, esto ya es para la bibliografía, aquí hay un modelito, apellido, coma, primera inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título de donde sacan la información y ya no nos interesa de alguna manera, ¿cómo decirlo? Si es el ICBN, si es la DOI, aquí lo que interesa es la editorial o el nombre de la editorial. Una cosa muy importante, que dependiendo del tipo de documento, el título debe de ir en cursiva. Miren ahí la diferencia, ¿cierto? Yo creo que por aquí también hay algunos ejemplos. Miren, cuando es un libro impreso, cuando ustedes están sacando González, F 2010, el título en cursiva y luego fondo editorial, ¿cierto? Capítulo del libro, ¿cómo se formaliza un capítulo del libro? Miren, por ejemplo, que acá el comienzo, cuando es capítulo del libro, quien va, a ver, yo miro una cosa, el comienzo del libro en Flores Góngora M.A. edición. Miren, el título del libro es este, Bogotá, renovación urbana, renovación humana. Ese es el título. Y miren, acá precisamente viene el tema de la editorial, Empresa de Renovación Urbana. Y cuando son varias páginas, pp punto y las páginas de donde va el capítulo del libro. Mírenlo, ahí está. Libros electrónicos. Mírenlo, acá lo tienen. Miren el título electrónico. Viene en cursiva. Miren la editorial. Y ya no se habla de... ya no se habla de recuperado de o sacado de, sino que se coloca simplemente el link de donde se sacó. Y una recomendación muy importante en relación a este tema de los links. Deben de colocar el link de donde sale el libro directo. Si ustedes me colocan el link, por ejemplo, de un blog, o que me sacan el link, por ejemplo, mejor dicho, donde yo no puedo ver el libro directo, este link no es válido. Tienen que ir a la fuente directa de donde sale precisamente ese libro electrónico. Yo creería, chicos, que aquí hay unos ejemplos para artículos de revista, cuando es con el DOI, cuando se encuentra en la DOI, el DOI precisamente sale de las bases de datos, algunas bases de datos, por ejemplo, como Google Académico, como Redalyc, como Excielo, Web of Science, Scopus, proporcionan el DOI
o se hace el link directo de donde sale precisamente la información, entonces colocan esos elementos, ¿cierto? Artículos en línea, miren aquí el ejemplo, ustedes van a revisar absolutamente cada una de estas cosas, yo voy a ir a estar revisando sus trabajos de acuerdo cuando me coloquen las referencias bibliográficas. Word proporciona cuando ustedes, por ahí hay un tutorial en YouTube de cómo ustedes van alimentando la biblioteca en Word con cada uno de los aspectos de estas referencias bibliográficas, y cuando las tienen completas, él específicamente le saca la referencia bibliográfica bajo norma APA con esa sangría de 1,27, ¿cierto? Yo creería que cada uno de estos aspectos puntuales, muchachos, periódicos físicos, impresos, en línea, aquí están precisamente los ejemplos. ¿Qué más hay aquí? Páginas web, cómo se deben de referenciar. Ah, bueno, una cosa muy importante, muchas veces hay información de las páginas web que no se encuentra ni el autor ni la fecha, no hay apellidos, entonces si no se encuentra el autor, se coloca anónimo, ¿cierto? Si no se coloca la fecha, se coloca S.F, sin fecha. Bueno, creo que para esta versión cambió el tema del autor, ya no es que se coloque anónimo, sino que se coloca S.N, sin nombre, ¿cierto? Entonces, para que lo verifiquen. Título del artículo en cursiva, si hay un formato especial dentro de corchetes y la URL, ¿cierto? Ustedes revisan precisamente todo este tema, cómo se referencia un blog, tesis de pregrado y posgrado, cómo se deben de referenciar, y creo que miren, por ejemplo, las tesis cuando salen precisamente en línea, cómo se debe referenciar, miren, el cursivo también el nombre, se debe colocar tesis doctoral, coma, la universidad de donde proviene, la sede si es el caso, y precisamente el link directo de donde sale. Creo que hasta ahí, pues digamos, podríamos hablar de alguna manera de aspectos generales del tema de las normas APA. Consulten en la red cómo se referencian las imágenes, los videos, las tablas, ¿cierto? Miraremos casos puntuales específicamente en cada uno de los trabajos de grado una vez tengamos las asesorías personalizadas. Ya para terminar este encuentro, yo no sé si tienen alguna duda respecto a esto que acabo de explicar así muy rápidamente, pues lo explico rápidamente porque ya en las asesorías personalizadas pues miraremos casos mucho más puntuales, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes investiguen frente a este tema un poco más sobre todo que aquí en la página de inicio ustedes precisamente tienen una guía mucho más completa. Esta está más completa. Estas fueron presentaciones que me encontré que me parecieron valiosas como a manera de resumen, pero esta guía está mucho más completa como para que vayan consultando cada uno de esos elementos. ¿Tienen alguna pregunta relacionada con este tema, muchachos? No, señor, No, como señor, usted dice, profe. en el desarrollo irán surgiendo. Muy bien. Ya para terminar entonces nuestro encuentro, vamos al tema de las asesorías personalizadas. Hoy es miércoles. Yo podría tener asesorías, por ejemplo, empezar el día de mañana. Podríamos tener asesoría el viernes, no, porque me da pereza. La verdad, que pereza hacer una asesoría el viernes, pero si me toca, ¿cierto? Pero me pica, me rasca dar asesorías un viernes. El sábado podríamos dar asesorías en horas de la mañana, por ahí hasta el mediodía nomás, empezando por ahí tipo 9 de la mañana.
¿Por qué? Pues porque me gusta dormir el sábado y ojalá el sábado cuando yo duermo pues hasta las 10 cuando puedo. Cuando no, pues entonces empezamos a las 9 de la mañana, déjenme dormir un ratico. Podríamos dar entonces asesoría, no, este domingo no, el lunes tampoco, me da risa. Empezaríamos el martes, ¿cierto? Retomaríamos el martes de la semana entrante. Entonces, chicos, para empezar, me van a enviar un correíto a la plataforma. Me van a enviar su disponibilidad. Y cuando hablo de su disponibilidad es, Carlos, podemos en tal hora. Entonces yo miro si puedo en esa hora y los empiezo a citar. Pero es un correíto que ustedes me tienen que enviar. No es que ya ustedes me van a decir a mí, ve, yo para tal día, yo para tal día. No, ustedes me van a enviar un correíto con su disponibilidad y vamos a tratar, me voy a tratar de acomodar a esa disponibilidad que ustedes tienen o concertamos una disponibilidad para empezar esas asesorías de trabajo de grado. Si quieren empezar desde el día de mañana, lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer a partir de mañana jueves, a partir de las 6 de la tarde, ¿cierto? Y diría que mañana, si empiezo a hacer asesorías de trabajo de grado, estaríamos, sí, ahí miramos a ver hasta qué horario. Lo que pasa es que mañana estoy un poquito complicado, pero a partir de las 6 de la, no, de las 6 de la tarde no, a partir de las 5 de la tarde podría tener yo disponibilidad para empezar a hacer esas asesorías de trabajo de grado. Pero ustedes me deben enviar el trabajo de grado, yo el correíto, y yo les confirmo el horario como tal. ¿Qué más me queda pendiente? Aquí pensando. No. Ya tienen una tarea que es organizar ese anteproyecto y organizar ya el trabajo, la asesoría, perdón. Para la asesoría necesitamos los objetivos, nos encontramos, analizamos nuevamente los objetivos y yo ya les daría pues como la orientación propia de cómo realmente vamos a empezar con el desarrollo de ese primer objetivo, no es más. Chicos, preguntas ya como para terminar el encuentro. Los escucho. No, profe. Profe, muchas gracias por todas las aclaraciones. Vamos con lo que nos compete. Muchas gracias. Ok, Pau. ¿Quién más? Bueno, alguien me escribió que quería hacer práctica empresarial. ¿Quién de los presentes va a hacer práctica empresarial para empezar todo el trámite? Y eso que ya me acordé de otra cosita. Profe. ¿Quién? Buenas noches, profe. No, es otra cosita. Lo que pasa es que un compañero de nosotros está en otro grupo de trabajo y con él yo venía ya realizando el anteproyecto. Edwin. Edwin Jessy Torres, sí, señor. Sí, Yorlais, yo ya mandé el comunicado, ese cambio lo estarán haciendo la próxima semana. Ya lo que queda es que tú le comentes a Edwin qué fue lo que hablamos el día de hoy, para que cuando ustedes me envíen el correíto de su disponibilidad, pues ya los dos junticos se me van a presentar en Skype para empezar todo el plan de asesorías. Recuerden que me deben agregar Carlos Villegas 534. Mándenme la invitación. Vuelvo y repito. Carlos Villegas 534. Cuéntame. Ya nosotros estamos ya con otra compañera. O sea que son 3. Sí, para este trabajo de grado vamos a hacer 3. Bueno, pero la otra compañera está en mi grupo o está con otro docente. Está acá en el grupo de nosotros. Gracias. Ella está acá en la reunión. Pero entonces sí, quería era como el compañero Edwin, que con él ya venía trabajando largo tiempo
en el trabajo de grado, Bueno, en el anteproyecto. Entonces, igual nosotros podemos enviar el trabajo normal al anteproyecto, obviamente estando él ahí en la lista de los que están trabajando, sí, ¿cierto? claro. Sí, total. No hay ningún lío. Bueno, Carlos, muchas gracias. Ay, 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 chicos, vea, me acabo de llegar el cronograma de los procesos de trabajo de grado. Vea, ya llegó el cronograma completo. Entonces no se me vayan a ir para yo socializarles esto de una vez. Entonces ya, vea, o sea que este encuentro está más largo que una mano en carne, pero es un momentico. Lo primero que, una cosa que se me había olvidado. Calendario, procedimiento. Yo les voy a mandar un anuncio, creo que el día de mañana con este link. Todos, absolutamente todos, me tienen que llenar la información de esta encuesta. Y esto va a estar disponible hasta el 13 de agosto. Entonces les pido el gran favor a todos, absolutamente a todos, de que me llenen esta encuesta. Mañana les envío por anuncios este link. ¿Estamos? Bueno. Y ya para finalizar el encuentro, ya la coordinación me envía el cronograma de trabajo de grados. Entonces vamos a mirar estas fechas, que también se las voy a actualizar allá en el cronograma que está ya vacío. Vamos a ver entonces qué fechas tenemos, para que ya finalicemos entonces nuestro encuentro. Vamos a ver. Esto acabo de llegar, acabo de salir del horno. Entonces, miremos. ¡Ah! ¿Vio? Yo qué les dije, vea. Si yo les decía acá, chicos, miren pues, miren la coincidencia. Uno que come que adivina. Vamos a mirar. Ah, bueno. Miremos aquí nuestro cronograma preliminar, nuevamente. Yo les decía que todo, absolutamente todo, incluyendo cuarto, íbamos hasta el 13 de septiembre. O sea, hace que el cronograma que nos envía la coordinación dice que hasta el 25 de septiembre tenemos que entregar todo. Mejor dicho, tenemos hasta el 25 de septiembre para entregar lo que yo les decía. La portada, dedicatoria, agradecimientos, tabla de contenidos, todas esas cosas que yo les dije, ¿cierto? Incluyendo normas APA, paginación, márgenes, que todo esté, mejor dicho, estéticamente bien bacancito y que cumplamos con todo el desarrollo de los objetivos. Hay que entregarlo el 25 de septiembre. Entre el 28 y 29 de septiembre yo estoy aprobando los proyectos. Sí, o sea, sé que debo estar enviándole el listado del trabajo de grado a la coordinación entre el 28 y 29 de septiembre. Eso significa que también tenemos una holgura, que tenemos plazo hasta el 29 de septiembre máximo de que ustedes me entreguen el trabajo de grado, porque el 29 de septiembre a lo mejor ustedes me dirán, no, es que no hemos cumplido, nos faltan unas cositas que no sé qué, entonces podemos tener esa gabelita, enviamos el listado. Entre el 21 y el 30 de septiembre yo reviso trabajos de grado finales. Entre el 1 y el 3 de octubre se le envían a la coordinación, o sea que aquí también tenemos otra gabelita, o sea que tenemos hasta el 30, o sea que esto todavía se sigue corriendo. Miren pues, el 5 de octubre revisa la coordinación los trabajos de grado a ver si cumplen, o sea que primero pasa por mi filtro, luego pasa por la coordinación académica. El 13 de octubre se devuelven los trabajos al docente que no cumple con los criterios mínimos. O sea, hace que aquí el 13 de octubre no puede pasar de que la coordinación a mí me devuelva trabajos de grado. Tienen que pasar derechito por la coordinación. Entre el 14 y el 15 de octubre se envían los trabajos de grado al jurado externo. Oh, pues, miren, jurado externo. Y cuando hablamos que es jurado externo,
Estamos hablando de otras personas por fuera de la institución. Y eso significa que ellos evalúan, revisan. Y hay, como les digo, 3 condiciones: aprobado, aprobado con correcciones y no aprobado. Entre el 16 y el 20 de octubre, el jurado revisa y envía trabajo corregido con su formato de evaluación. Entre el 21 y 22 de octubre, el enviar el trabajo de grado, el jurado lo envía a la coordinación. Entre el 23 y el 26 se les envía a ustedes el trabajo de grado con el parte, si aprueban o si es aprobado con correcciones. Cuando dice aprueba, ya huele a grados. Cuando dice aprobado con correcciones, hay que hacer un esfuercito para que diga huele a grados. Entre el 27 y el 30 de octubre, envío del trabajo corregido con, bueno, me faltó de pedazo. Ustedes van a hacer unas diapositivas, que mucho más adelante les voy a decir qué información es la que tienen que hacer, montar en esas diapositivas, porque van a presentar su trabajo de grado ante su docente asesor y ante los jurados. Y allí definitivamente se decide la nota final del trabajo de grado. En esa presentación máximamente son 20 minutos de presentación más 5 minutos de preguntas. Normalmente eso se puede llevar hasta 30 minutos, pero legales son 20 minutos, pero más adelante les diré cómo es el desarrollo de este tema de las diapositivas. 26 de octubre, cronograma de socialización, o sea, sé que entre el 26 y el 6 de septiembre se generan la socialización, allí se presenta. 5 y 10 de noviembre se le hace ajuste al trabajo de grado después de las presentaciones. 9 y 11, del 9 al 11 de noviembre se verifican los ajustes, los verifico yo. 12 al 13 de noviembre yo envío ya los trabajos finales totalmente aprobados. Yo les pido a ustedes una documentación, ustedes hacen una encuesta en línea. Finalmente la coordinación el 17 de noviembre envía los trabajos a biblioteca. Mejor dicho, como les dije, todo va hasta mediados de noviembre. 13 de noviembre finaliza el semestre académico 2020. Ahí está el cronograma, yo les voy a colgar esta información. Toda esta información se las voy a colocar debajo de esto, aquí, en estas fechas que todavía no tenía. Pero miren que nuestras fechas, mejor dicho, estas fechas, qué golazo. Mejor dicho, más atinadas para dónde. Entonces, en ese sentido, ya saben que aquí tenemos flexibilidad y lo que de ahí de aquí para abajo no se puede modificar. Muy bien, chicos, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta adicional como para que terminemos el encuentro. Recuerden que lo estoy grabando, mañana lo descargo y se lo subo también por anuncios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, Carlos, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias a todos. Quedamos pendientes del programa y la grabación. Bueno, muy bien. Entonces quedo a la espera de sus correos para iniciar las asesorías. Que tengan una feliz noche. Dios me los bendiga. Se cuidan bastante. Y ánimo. Y a trabajar, muchachos. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.